Hoy le damos la bienvenida a Jessica en este espacio de conversación de El Yo al Nosotros, que es un espacio para conversar sobre vínculos. Jessica es psicóloga gestáltica, yo soy psicóloga con enfoque de psicodinámica relacional y pues Jessy y yo hace un tiempo venimos conversando tanto a nivel de nuestras vivencias personales y también profesionales en los acompañamientos que realizamos, lo que nos encontramos allí, también nuestras observaciones frente a lo cultural y lo vincular en nuestros viajes también, en diferentes lugares, en diferentes culturas. Les quiero contar a las personas que nos están viendo en qué marco surge esta conversación y es en el marco de dos proyectos. Proyecto Micelio Humano, que es un proyecto de salud mental en el cual buscamos acompañar y también realizar estrategias de educación en relación al vínculo que tenemos los seres humanos con los hongos, especialmente los hongos psilocibios, que son hongos psiquedélicos, que tienen un montón de potenciales para los seres humanos en términos de salud y bienestar, y pues también frente a lo que simboliza el micelio, que es esta red oculta de la vida de los hongos, que es una analogía, pero también algo muy literal de cómo se sostiene la vida y cómo los seres humanos también como colectivo, pues también somos una red, seamos conscientes de ello o no. Y también el encuentro justamente con el proyecto de Jess, que se llama En Relación, y pues que le doy el espacio a Jess para que nos cuente un poco más este proyecto de dónde surge y qué propuesta trae. Sí, en relación es un proyecto que surgió hace aproximadamente 2 años, que han sido también más como a modo investigativo y exploratorio, pero que tiene como principal apuesta encontrarnos con otros en nuestra búsqueda de sentidos y sentires en nuestras dinámicas vinculares. A partir de ahí surge este espacio de diálogo, entonces bienvenidos a todos, todas, todos a replantearnos qué es esto de los vínculos. Bienvenida a este espacio, cuéntanos un poquito de ti. Gusto estar acá contigo, de verdad, para encontrarnos una vez más a algo que hacemos bastante, pero esta vez pues con la posibilidad de compartirnos. Los momentos que vamos a tener hoy para empezar a encuadrar un poco más la conversación sobre los vínculos. Inicialmente vamos a conversar sobre qué es esto de lo innato en un vínculo, qué es esto de lo aprendido también en los vínculos, qué es esto del yo y también cómo es ese proceso o ese tránsito o puente entre el yo y el nosotros, que pues el puente está dado, solo que creo que hay que decidir cruzarlo y de qué manera cruzamos lo que pasa en nuestro interior, en nuestro mundo interno, en el momento pues de conectarnos con un otro, tanto de forma consciente como de forma inconsciente, porque ambos asuntos están ahí. Entonces, bueno, empecemos con esto de lo innato, a empezar a explorar cómo la psicología Gestalt o más bien Jessica en sus construcciones, porque bueno, vos sos psicóloga gestáltica, pero obviamente pues tenés un montón de construcciones que tienen que ver con otros estudios, tu vivencia, y me gustaría preguntarte qué entendés vos por lo innato en una Ujú. relación, en un vínculo. Pues sí, si vemos la palabra innato, pues se refiere un poco a esto de eso con lo que nacemos o eso inherente a la relación y que en muchas ocasiones se podría hacer como o creer que es paralelo o sinónimo de natural, esencial o universal, que para mí no lo es. Yo lo diferencio que más adelante lo podemos mirar un poco, pero aquí lo innato para mí aparece como condición, ¿no? Como la relación, no como yo no me quedaría tanto en qué es lo innato en la relación, sino que para mí la relación es condición, ¿no? Como que la relación es en sí misma innata a lo humano y a lo vivo en sí, ¿no? No solo a lo humano. Es decir, que eh, la,
es esa interacción, esa relación con ese intercambio lo que permite la emergencia de lo vivo, de la vida. Digamos que la vincularidad como una condición misma, ¿cierto? Que ahí es donde ya entraría con el concepto de interdependencia, que es donde reconocemos que eh, somos seres en términos de una condición biológica y no solo biológica, sino que también vamos a ver que toda persona no existe, o sea, ninguna persona existe por fuera de las tramas sociales, simbólicas, materiales y ecológicas que nos sostienen. Entonces, digamos que nosotros dependemos, hacemos parte y estamos sostenidos todo el tiempo por, o sea, como que hay algo que de alguna forma nos ha llevado a separarnos, ¿no? Como a concebirnos de forma separada y acá lo que se nos trae es que es como darnos cuenta de cómo es una condición misma, ¿no? Como que no es como tan opcional. Realmente es como que ya estamos surgiendo y la vida parte de allí. Y también nos permite reconocer este lugar que también sería como algo innato si seguimos como en este orden a la relación, que es esta condición de vulnerabilidad, ¿no? Como que otra cosa que aparece per se en la relación es nuestro ser vulnerables, ser expuestos eh, ¿no? Como, y partir de ahí. Yo creo que tener eso como punto de partida nos permite orientarnos de forma distinta, también caminar y percibir la vida de forma diferente a cuando tenemos un discurso que lo anula o lo niega, que niega esta condición de interdependencia. Que igual es un discurso que si aparece, pues tendrá alguna funcionalidad, Sí. pues puede ser algo un poco más defensivo esto de no necesito de nadie y dolores que están ahí de por medio. Y el dolor también hace parte de la trama vincular, no es lo único, pero hace parte de esas Sí. frustraciones, incomodidades. Pero lo cierto es que cuando hablamos de necesidad, pues desde lo innato, ¿necesidad de qué? Pues no solamente de la presencia de un otro como física, Ujú. sino que de lo que trae un otro, ¿cierto? Su mirada, su atención, su escucha, su forma de estar, su forma de disponerse, tanto Ujú. desde la presencia, desde la ausencia, ¿cierto? A veces uno piensa la ausencia como un vacío de una persona o un ser, pero esa frase me gusta mucho, pues que está en la cultura popular de cuerpo presente pero mente ausente, y cuántas veces también hemos sentido seres o hemos sido esos seres que estamos ahí en cuerpo presente pero ausentes en términos de disponibilidad emocional, atención, energía para un otro. Entonces, mira, como la gama de posibilidades de ser y estar es muy amplia, y por eso es que los vínculos también son tan interesantes también, y tan misteriosos, porque no tenemos certezas cuando hay un encuentro con un otro. Y creo que eso es lo lindo de la vulnerabilidad, como creo que esto de ser vulnerables también puede interpretarse de muchas maneras, o exponer más o menos de nosotros, pero creo que acá entendemos o coincidimos en que la vulnerabilidad es esto que escapa de nuestro control en términos a que cuando nos encontramos con un otro, no sabemos qué vamos a sentir, no sabemos qué va a emerger, y ahí está lo Ujú. chévere, o sea, ahí Ujú. está como toda la gama de posibilidades. Pero más allá pues de su innato, ya quedamos pues como con esta premisa de, ¿es natural vincularnos o bueno, es innato? O sea, no, por más que intentemos negarnos, decir no necesito a nadie, eh, necesitamos de un Ujú. otro. Y es la forma en cómo nos constituimos como mamíferos conscientes. Pero también hay unos asuntos que vienen del orden de lo cultural Ujú. o de lo aprendido, pues si lo queremos nombrar más específicamente. Y ahí también quiero preguntarte qué juego o qué es esto de la cultura o del aprendido en términos también de lo vincular. Sí, a mí ya lo aprendido me parece es como esos cómo y esas formas
que se empiezan a generar desde esa condición ya de relación, ¿no? Los modos en que eso empieza a aparecer y que pueden cambiar dependiendo de los diferentes contextos y condiciones que encontremos, como esas adaptaciones que vamos haciendo. Eh, y que hay muchos factores que están incidiendo todo el tiempo en esas formas de vinculación. Eh, Así uno no se percate de ellas, que era algo que tú traías al principio, es como, no sé, la tecnología cambia nuestra forma de acercarnos, de interactuar, las formas del trabajo, la arquitectura, cómo están organizados los espacios, por ejemplo, la educación, ¿no? Como que todo nos pone unos lugares de proximidad, de lejanía, de jerarquizaciones, de cómo se organizan también las poblaciones. eh, Nos van poniendo ya de alguna manera algo y terminamos adaptándonos, ¿no? Como también a eso, pero bueno, ahí también estoy diciendo como si eso se creara de la nada, ¿no? Como eso lo vamos creando nosotros, nosotras mismas también. Entonces la naturaleza humana, que digamos que es menos fija de lo que se pensó y mucho más relacional, cultural y construida, mm, porque por muchos años históricamente se han hecho muchas afirmaciones en nombre de lo natural y de lo esencial de lo humano, ¿no? Como, em, y que se han sostenido hasta cierto momento y que incluso aunque sigamos viendo algo que lo contradice, que nos dice como, venga, pero sí, ¿no? Como eh, siguen habiendo eh, discursos y dinámicas que se crean desde estas verdades. Me viene un poco, Jess, esto, cuando decís lo natural, pienso en expresiones también cotidianas de, no, es que eso es lo normal, Ajá. es que así es. Y a veces yo pienso como, no, es que así no es. Pues, o tal vez no, o tal vez sí, o sea, no, no hay que dar unas certezas como que tan categóricas, porque en esos supuestos, en esas afirmaciones, se nos olvida el pequeño detalle de que no hay una única cultura. Ujú, O sea, nosotros nacimos inmersos en una cultura que aprendemos por imitación, viendo códigos sociales de otras personas a nuestro alrededor, que pueden ser referentes o no, y ujú, también en el escenario de lo social empezamos a aprender a partir de experiencias o vivencias que se quedan registradas en nuestro cuerpo a través de sensaciones, emociones, tanto placenteras como displacenteras, y digamos que eso programa o condiciona o dispone la forma en cómo vamos a seguirnos vinculando, ¿cierto? Entonces, digamos que el escenario social, dentro de lo que permite o no permite cada cultura, pues también normaliza o no normaliza algunos asuntos. Es diferente haber nacido en Latinoamérica, en la urbe o en la ciudad, haber nacido en el sur global de Latinoamérica, Argentina, con los códigos culturales que hay allá, haber nacido en la India, ujú. y pues ahí viene un asunto de lo normalizado, que pues mi apuesta acá también es como que empecemos a pensar un poco de lo normal, pues realmente es un mito. De hecho, hay un libro que se denomina así, que tiene otro, pues tiene otra finalidad, que es de Gabor Mate, es un médico que es especialista en trauma, pero él también habla del mito de la normalidad, que en este caso, pues estamos viendo simplemente la expresión o la conceptualización que hace Gabor Mate, pero sí el término de qué es esto de lo normal, o sea, pongámoslo más bien entre comillas. Y Ujú, ahí en ese momento vos me mencionabas asuntos que se han naturalizado o normalizado y que es importante que empecemos como a decir como, ¿será que claro. sí? ¿Será que es así? Ujú. Y que es importante identificar cómo surge esa normalización y que para mí tiene que ver con reconocer los discursos y la jerarquía en términos del saber y del conocimiento, o sea, de cómo, pues dependiendo del lugar claramente que ocupemos, pero pues por lo menos acá donde yo estoy hoy, eh,
Pues hay unos lugares desde los cuales se reproduce el saber y el conocimiento, ¿no? Que es ahí donde nos dicen es que lo que digan aquí, esa es la verdad, ¿no? Y eso no tiene discusión, que yo creo que es uno de los grandes cambios que hemos podido tener gracias a la diversificación que tenemos del conocimiento e incluso de la voz. O sea, hay algo con las redes sociales que es como, bueno, ya todos tenemos una voz para nombrar, para decir, para pensar, para opinar. No importa si es verdad o no, pero aparece la voz que antes quizás no tenía lugar. Y acá es ver cómo eso, a lo largo de la historia, la ciencia, la filosofía y también ver quiénes son los que han estado ahí, cuál es esa mirada que se ha nombrado como la objetiva, porque la objetiva también tiene una característica de cualidad desde el método científico que tiene que ver con neutralidad, por lo tanto sin afecto y sin emoción. Entonces es como, se supone que entonces los que están generando este saber, este conocimiento, no tienen afectos, no sienten y generan este conocimiento como si fueran máquinas. Y es como, no, no, ahí claramente aparecen en estos saberes unas dinámicas de poder y de formas de organizar la sociedad. Entonces, cuando yo digo esto de lo que se ha nombrado como natural, antes de decir que se ha nombrado, es de lo que nos ha dicho la ciencia, lo que nos ha dicho la filosofía, incluso la psicología y la psiquiatría la tenemos que introducir ahí. Y por eso para mí en el ejercicio clínico es muy importante percatarnos también nosotras qué discursos tomamos frente a cuál, ¿no? Como simplemente desde la Gestalt está esto bueno, simplemente introyecto, como que trago sin masticar o voy haciendo ahí el proceso de ver qué es esto que estoy, ¿no? Que estoy introduciendo eh, y que va a impactar en la forma en cómo percibo la vida del ser humano. Entonces, dentro de esas, o sea, solo por mencionarlas, eh, voy a nombrar como son 5 principalmente que me aparecen, que se han nombrado como verdades y que nos dicen, miren, esta es la verdad del ser humano y de cómo nos relacionamos y nosotros qué hacemos, pues es como, bueno, como ya nos dijeron, ya hicieron esos estudios y nos dicen que es así, pues como no lo vamos a cuestionar. Y el problema de ello es que eso nos ha llevado a legitimar muchas formas de violencia en nuestras sociedades, pues incluso pues, las guerras también, yo creo que parten de estos lugares. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar verdades como que los roles de género son naturales, entonces si eso ya es una verdad, todo lo que lo contradiga, ¿no? Ya aparece en el lado de lo anormal, de lo patológico, de lo no natural, lo que para mí es bastante curioso porque es como, pues no sé si ya está apareciendo, ¿no? Es como si ya está ahí, ¿Para como qué negarlo? ya estamos como cuestionándolo de forma muy gráfica. Uno va al supermercado, a ciertos supermercados y ves la zanahoria ahí perfecta, colorida, linda de una forma estética que se nos vende, pero cuando uno va a un cultivo eh, y tú vas a ver las zanahorias, no son así, o sea, como que tienen otro montón de formas distintas y no todas las zanahorias son iguales, ¿no? Es como que, pero no la venden como, y que incluso, y a mí me ha pasado y yo me doy cuenta, cuando veo una zanahoria que tiene como algo diferente, como que, ¿no? Como Ah, que de la tan zanahoria. rara, ¿no? Como si estará bien esta zanahoria, como si me la puedo comer, porque se nos vende como ya un prototipo en muchos sentidos y todo lo que se salga de ahí, pues eh, digamos que autoriza y legitima también el que, pues como la violencia hacia o la exclusión. ¿No? Entonces tenemos los roles de género, la heterosexualidad también como única orientación sexual. Y yo solo estoy trayendo no para decir como, ay, no, es que eso no es verdad y lo verdad es otra cosa, no.
pero que son cosas que por mucho tiempo estuvieron afirmadas, eh, que incluso aparecen en términos de lo legal, de la enfermedad, lo vemos por ejemplo en la heterosexualidad, ¿no? Como con el DSM, lo que se nombraba como patológico, como enfermedad, es esto que hay que quitarle a la persona y cambiárselo porque está mal, que generó muchísimo y todavía sigue generando mucho sufrimiento. Mm, Para dar un poquito de contexto a las personas, esto del DSM es el manual diagnóstico que denomina como una serie de síntomas en relación a lo normal y lo anormal, anormal sin normalidad, y la categorización de esa agrupación de síntomas crea cuadros clínicos, que es lo que conocemos como el acuerdo de la comunidad, pues de profesionales de la salud en torno a lo que a cuadros depresivos, de ansiedad, estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo e diagnóstico. infinidad de patologías, pero justamente bajo un consenso de qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, ahí en su momento lo que tú mencionas es que la homosexualidad, por ejemplo, era vista como una patología, pues Ujú, lo cual en este momento no es así, pues en términos del acuerdo de la comunidad científica, o sea, ya no está en el ujú, DSM-5 esa patología, pero en claro. su momento no fue y la sociedad estaba muy segura de que así era, tanto así de que habían Sí, tratamientos para eso, que claramente eran terapias de completamente, conversión. Ujú. exacto, eran completamente ineficaces porque ni siquiera no es una enfermedad, pero pues ahí está el peligro de las certezas culturales. Y cuando damos Claro, es la por sentado científica. que es Ujú, científico, es como, entonces, bueno, cerrando otra vez este paréntesis, me estás mencionando como asuntos como roles de género, como lo que se esperaba entre los hombres y las mujeres, ujú, pues, o también personas no binarias y demás, como estas categorías tan rígidas de lo que se puede y lo que no se puede, o qué esperar o no de un hombre o de una mujer, y cómo eso restringe simplemente la fluidez de existir. El otro asunto es esto de la verdad de la homosexualidad o la heterosexualidad también. ujú. ¿Qué otros asuntos normalizados encontraste? También aparece la, no sé, la monogamia, como la monogamia es lo natural, por ejemplo, que el hombre es violento por naturaleza, es otra de las certezas que llegó a aparecer y que creo que todavía se sostienen desde algunos lugares, que las emociones son universales e idénticas en todas las culturas. Entonces, estos son como unos postulados que han salido, digamos que quizás ahora no los vemos tan claros. Bueno, mentira, yo digo que sí, porque creo que muchas de las dinámicas y de todo lo que pasa hoy tiene que ver justo con unas luchas por, aunque ya no esté legitimado desde la ley, ¿no? Y por ejemplo desde el DSM, como en lo social sigue apareciendo esto, ¿no? La discriminación, la exclusión, y si miramos, para mí es un residual de todos estos postulados que en algún momento salen no solo desde la ciencia, pues, sino también desde la religión, y que acá con esto yo no pretendo traer como otra verdad, sino mm, como a percatarnos de, venga, esta información llega y cómo aparece, qué relación queremos tener con ella. Por eso para mí, cada que me dan algún dato que, ay, es que un estudio científico o es que la ciencia dice que tal cosa, para mí eso no eh, incluye el tema de verdad de manera automática. Para mí es como, bueno, es algo que se encontró y es una herramienta, es algo que nos sirve porque pues no quiero tampoco nombrar como que estoy... en contra de la ciencia, o sea, claramente es herramienta, pero es también percatarnos de que no todo lo que se dice desde allí realmente acompaña nuestras experiencias también situadas, pues porque si también nos ubicamos acá, eh, pues también ver de dónde viene este conocimiento, y usualmente viene también del norte, ¿no? Como desde otros lugares muy descontextualizados. O sea, quiénes son los que cuentan. Y esta, yo tengo una, ella es una química, una escritora
que sigo mucho, se llama Denise, argentina, y ella nombra este término de, claro, de esto se nombra como algo que viene de ninguna parte, ¿no? Como, pero realmente sí tiene un quién y es que por mucho tiempo ahora ya estamos pudiendo tener más diversidad y multiplicidad de teorías desde distintos lugares, pero pues por mucho tiempo fue desde la mirada del hombre blanco y de la élite el que producía este saber y este conocimiento. Y por eso desde el proyecto En Relación va esto de reconocernos como gestores activos de significados. Es como queremos simplemente reproducir y actuar lo que se nos dice, o podemos tomarlas, mirarlas, observarlas, ver de qué de eso podemos tomar, qué de eso nos sirve y qué definitivamente tenemos que reformularnos, pues porque también habrán cosas que nos habrán servido en cierto contexto. Tampoco se trata de totalizar o no, sino de que cada cosa es, ¿no? Como hay algo que en un momento, como en la clínica, ¿no? Es como que hay recursos que en algún momento en la vida nos sirvieron, que fueron útiles, que nos permitieron sobrevivir, pero que hay en otras situaciones donde pues ya eso se agotó y ya, ¿no? No pierde su función y lo que ya genera es malestar y sufrimiento. Entonces, poder empezar a como a despertar un poquito también más ese lado. comprendiendo que la ciencia es una posibilidad, es decir, es un método que aporta, eh, pero no es el único. No es el único y por ende también es comprender que la ciencia es falseable. Pues Ujú. tiene su vigencia, como tú nombras, aspectos científicos o descubrimientos, investigaciones que en su momento arrojaron ciertos hallazgos que se Obvio. creían como ciertos, ahora han sido falseables, resignificados, se han descubierto incluso otros asuntos. Entonces, buenísimo, pues que podamos comprender que la ciencia aporta, pero es una narrativa también. Mm, Y más allá, pues, como de la ciencia y como de las narrativas que vamos teniendo a nivel cultural, que el punto con esto en relación a los vínculos es que moldean nuestra percepción, o sea, lo que escuchamos, observamos culturalmente, los discursos que se replican en la academia, en la cotidianidad, en el día a día, moldean cómo percibimos. Y por ende, si moldean cómo percibimos, también moldean la forma en cómo nos comportamos. Entonces, ahí es la forma en cómo inciden en los vínculos y por eso es importante echarle un poquito más de ojo. O sea, quisiera que transitáramos un poco más a ese tema de lo que es el yo. Ahora sí, cómo moldea la cultura el yo, ujú, cuáles son esos paradigmas o nociones que no hay una única forma de entenderlo, teniendo mm. en cuenta que puede ser estudiado por la psicología, las neurociencias, la antropología, diversidad de disciplinas. Hoy pues vamos a enfocarnos en las disciplinas con las cuales tenemos más contacto desde la praxis. Y bueno, ¿vos qué has encontrado ahí, Jess, en tu ejercicio y en tu vivencia? Bueno, Mary, pues yo creo que yo hemos descubierto distintos lugares para acercarnos. eh, es, e incluso desde la psicología misma vemos diversas definiciones y concepciones. eh, pero en estas formas es como el yo aparece como estructura, como también aparece como proceso y como narrativa, ¿no? Como que nos permite esto, pero de forma más, incluso en las formas de nombrarlo, entonces aparece el sí mismo. Cuando voy a nombrar las palabras no las quiero decir como sinónimos, pero como en esta exploración que se hace, pues del yo aparece el sí mismo, sujeto, identidad, ego, personalidad, esencia, ¿no? Como que es bastante amplio, pero más allá de eso, pues por lo menos lo que a mí me ha permitido y que me acompaña hasta hoy en mi cosmovisión, pues como de la vida y también en el acompañamiento clínico, es del yo como algo, el yo también relacional, ¿no? Como el yo no como una entidad estática, fija e interna, sino como un proceso
que está en constante movimiento y que se da en relación. Y a mí esa forma de acercarme al yo también me da otra forma de acercarme al otro, a mi propia experiencia y a la vida. Eh, entonces hasta ahora ha sido como los lugares donde pues me he posicionado. No sé. Cuando hablabas de ese planteamiento del yo como algo fijo o no fijo, venía a mi mente esa expresión cotidiana de es que yo soy así, Ujú, como si fuera inmutable, como una personalidad, o bueno, una identidad más bien, y ya no pudiéramos movernos de ahí, ujú, que también es una posibilidad, o sea, no es que no sea o sí sea, o sea, hay personas que finalmente no se permiten a sí mismas a lo largo del transcurso de su vida hacer transformaciones identitarias, pero en términos del desarrollo evolutivo del ser humano, entiendo las diferentes etapas, niñez, adolescencia, adultez, joven y demás, de forma natural en los diferentes momentos de vida hay crisis identitarias, hay transformaciones identitarias que tienen que democrático. ver justamente con lo cultural, con lo que vamos viviendo en la relación y pues en términos un poco más de qué pasa en nuestro cerebro en cuanto a la identidad, pues desde la forma en como yo lo concibo desde la clínica psicodinámica, que abarca tanto asuntos desde las neurociencias como desde lo que va emergiendo en los vínculos, si está esto de que los seres humanos empezamos a registrar vivencias, emociones, empiezan a configurar unos estilos de pensamiento y unas formas de comportarnos basados en esas experiencias pues tempranas que se pueden reforzar o no en momentos más tardíos y que van configurando unas redes en nuestro cerebro, lo que se llama la red neuronal por defecto, como unos caminos neuronales. Yo lo veo un poco de forma un poco más gráfica cuando vas al trabajo, ya sea en transporte privado, público y demás, y siempre recorres los mismos caminos. Mm, En los vínculos pasa igual, como llega un momento en que tus experiencias previas de una forma inconsciente empiezan a determinar de una forma u otra los caminos o las formas de vincularte o de comportarte y se vuelven en piloto automático porque nuestro cerebro funciona por economía cognitiva. ujú, Entonces, digamos que ahí se empiezan a rigidizar patrones de comportamiento. O sea, los seres humanos funcionamos por patrones de comportamiento y eso configura la identidad. Eso no significa que la identidad no pueda transformarse, mm, puede transformarse. Y ahí es donde llega, pues, justamente mi gran interés por las herramientas psicodélicas, los psicodélicos, especialmente los enteógenos, como son los hongos, psilocibios, la ayahuasca, el peyote, porque justamente las sustancias tienen el potencial de apoyarnos, no mm, por sí solas, pero sí apoyar el proceso de transformar, de moldear esa red neuronal por defecto o esa identidad nuestra para poder hacer esa actualización identitaria, que no es solamente un deseo, pues hay, como mencionaba ahora, una persona puede desear dejar su identidad fija por el resto de su vida, pero puede haber un deseo para transformarla, pero también a veces se vuelve una necesidad mm, transformar la identidad, por ejemplo, con procesos migratorios. Si tú te mueves de lugar a otro país, ya sea por estudio, trabajo o porque las condiciones socioeconómicas del mundo hicieron que tuvieras que desplazarte forzosamente y no por elección, ya sea cual sea el caso, tu identidad se transforma cuando viajas, ujú, ¿cierto? Hay algo en lo cultural, en lo que emerge en el vínculo, en lo novedoso que se transforma. De mm, igual manera, cuando vives viajes psicodélicos, hay algo que se replantea ahí. mm, Entonces también es abrir la posibilidad de que empecemos a mirar la identidad no como algo fijo e inmutable, sino como con algo que también podemos transformar según también sea pues nuestro deseo. Y también entendiendo que lo identitario tiene varios componentes, un componente consciente que es el tema de la abolición, la decisión y algunos asuntos que escapan a nuestra conciencia, lo inconsciente que llamamos, pero pues también podemos vincularnos, hablando de vínculos, con lo inconsciente, hasta donde cada uno pues decida y se pueda permitir. Pero bueno, pues eso en cuanto al yo, pero quisiera también que transicionáramos a hablar de qué entendemos por el nosotros, o tú, por ejemplo, también cómo lo entiendes.
Digamos que en la clínica empecé a identificar algo que se repetía mucho y que es una de las razones por las que me llevó también a crear este proyecto y tomar este foco. Y es un sufrimiento en la relación misma, pero con una creencia de que la solución es como eliminar o anular lo que pasa en esa relación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Llega una demanda muy clara en términos de, bueno, ¿cómo hago para no necesitar o querer, ¿no? Pues que esta persona o que el otro me mire, me reconozca, me vea o incluso no necesitar un abrazo, ¿no? Como creo que en la pandemia eso fue muy claro. Cómo nos teníamos también que llenar a veces de discursos para poder sostenernos en muchos casos donde no había un contacto físico y ahí creo que recibimos como era algo que a veces dábamos por hecho, bueno, no para todos porque pues también hay contextos y situaciones donde realmente hay una ausencia de contacto por muchas razones, pero eh, de ver el efecto y el impacto que esto tiene en nosotros, en nuestra vida y, sí, y en lo cotidiano. Entonces, este pedido a mí lo que me empezó a reflejar fue como un lugar como de mucho dolor y de mucho sufrimiento, sobre todo que se pidiera, ¿no? Como de sí, dame técnicas, dame herramientas para yo no querer el abrazo de esta persona o del otro. O esa frase que sale mucho de como que haz lo que quieras, ¿no? O sé sin que te importe lo que el otro diga. Y para mí esta frase nos trae dos cosas y es reconocer algo importante en términos de nuestra necesidad de contactar con nuestra autenticidad, con nuestro deseo y no estar atendiendo todo el tiempo a las demandas del afuera y del otro, pero al mismo tiempo también anula esta frase en lugar de reconocernos como necesitados. Y lo digo con esa palabra, ¿no? Incluso sin necesidad de ponerle más. eh, como explicación, porque sí, necesitados del otro, necesitados de afecto, necesitados de miradas, de hacer parte también. Entonces, eso es una de las cosas que surge mucho y la otra tiene que ver también con los cómo, que es lo que les nombraba, que es uno de los centros del proyecto que es de, listo, tengo estas relaciones, pero no sé cómo sostenerlas, no sé cómo estar acá, o me están generando todo este dolor, todo este sufrimiento, la relación misma me genera mucho malestar. Y creo que lo vemos como, bueno, me quiero ir de acá, pero no puedo, también quiero, ¿no? Crear vínculos y tampoco sé cómo, eso cómo se hace. Eh, y lo que pues todo lo que trae la relación en sí misma, que es increíble. Y es, sí, el misterio, pues que también trae en este sentido de la necesidad y el miedo que nos genera al mismo tiempo. Es como cada vez no puedo separar al yo del nosotros, o sea, como que cada vez más me cuesta hacer esa separación. Incluso cuando estuve buscando algo sobre la noción de interdependencia, me apareció en inglés, no sé si se dice así o no, pero me apareció una imagen con esa palabra que es intervene, o sea, incluía el ser en como si fuera interser, ¿no? Como eh, intervene, como ya el ser estaba ahí mismo en la palabra y me llamó mucho la atención en esa traducción. Y acá, cuando yo digo al nosotros, es justo
poder hacer de forma intencionada ese cambio de paradigma donde nos concebimos como entidades aisladas, separadas, a empezar a concebirnos como parte de una matriz relacional, de una red y de un otro, de una red que nos está sosteniendo todo el tiempo. Como tú dijiste en algún momento, nos demos cuenta o no, que incluso más allá de que necesitemos uno a un otro, igual ya está siendo sostenido por, ¿no? El de la tienda, el que eh, Bien o mal, o el alimento, como que la vida se puede sostener es en ese intercambio y en esa interacción constante, ya que cada uno pueda modular las formas, los ritmos, pues sí, pero las proximidades, pero de que ujú, estamos siendo sostenidos por una red, lo estamos. Yo creo que incluso en esto, o sea, en este paradigma individualista, hay una de estas, porque esto en algún momento también fue una de estas cosas que se nombraron como naturales y verdades, y era que el yo es autónomo, individual y autosuficiente. Y creo que cada vez es volver, y yo digo volver porque pues si miramos, eh, antes se daban más estas formas de organización, ¿no? De la tribu, del círculo. Fue luego que también apareció la jerarquía, pero en lo primario estaba mucho más esta forma y esta concepción, incluso ese contacto con la naturaleza, ¿no? Como eh, que ya ahora el que esté abrazando un árbol pues lo tildan más de loco, pero pues realmente es como de volver, ¿no? Como a ahí, es como, y sí, y empezar a ver más este ser relacional y la interdependencia como algo pues estructural y como incluso el concepto de autonomía para yo ser autónomo, necesito de otros. O sea, y justo el ejercicio de la autonomía tiene que ver en mi capacidad para hacer esa interacción con el entorno cuando lo requiero, ¿no? Como eso es lo que me da también ese ejercicio. Entonces, ese es de reconocer que somos vínculo y somos en relación. ujú. Está ahí. Y digamos que entre esas formas de vincularnos, pues teniendo en cuenta que ese nosotros se ve mediado por esas formas, eh, está esta pregunta por cómo se satisfacen las necesidades, Ujú, pues de cada persona, que creo que es una pregunta importante para hacernos, pues cada uno de cuáles son mis necesidades emocionales, afectivas, de contacto, sexuales, de atención, en frecuencia, pues, y también la disponibilidad de un otro para poder atender o no, desde su deseo o no, de acompañar esa satisfacción de necesidades. Y ahí viene el tema de cómo somos sostenidos o ujú. cómo sostenemos nosotros también un otro desde la reciprocidad y no desde la extracción, desde la demanda de dame, pero bueno, que también esas en posibilidad de dar y cómo se hace necesario entonces comenzar a pensar en términos del vínculo, no solamente lo que pasa, lo que no pasa, lo que te pasa en el vínculo con un otro, los asuntos placenteros o displacenteros, sino también entender qué se ofrece, qué se recibe, en qué condiciones, o sea, entender que es un intercambio Ujú, consciente e inconsciente, y que a veces las relaciones actuales se ven muy mediadas una vez más por lo cultural, por lógicas extractivistas, como utilitaristas incluso, esta instrumentalización o este ver al otro como un objeto, desde usar a un otro para extraer lo que necesito. Entonces se ve mucho pues como esas culturas también individualistas en los que los vínculos empiezan a ser reemplazados por objetos o por tecnología o por ujú, ChatGPT. Como bueno, preguntémosle a ChatGPT y claro, súper valioso, importante, también divertido, interesante, pero también es como, bueno, todas las herramientas tienen un alcance, un límite y es entender que no van a sustituir el contacto humano
real y que se hace importante empezar a preguntarnos el cómo nos estamos vinculando. Si de una forma extractivista, también incluso con la naturaleza, extraigo recursos y también a veces creo que pasa que las personas nos vinculamos así, como extraemos energía, atención, afecto de un otro y esa pregunta de, bueno, ¿y yo qué estoy en posibilidad de aportarle a un otro según lo que el otro necesita? No lo que yo, no según lo que yo siento que el otro necesita, sino también poder tejer el puente de la comunicación y es, vení vos, ¿qué necesitas? O sea, hacer la pregunta, no asumir, Ujú. entrar en el mundo del otro, que creo que el nosotros pues implica preguntarnos, no asumir, sino preguntarnos de quién es este otro y qué desea, qué quiere, qué siente, qué piensa. Y pues ahí viene este otro momento de el puente, de cómo transitamos el puente y para unirlo un poco con la idea pues que venía trayendo, creo que una de esas formas, hay muchas, acá pues vamos a comentarles algunas que venimos explorando nosotras en nuestro ejercicio personal y profesional y es la comunicación, o sea, esto de una vez más no dar por sentado. El otro es un universo diferente a mí y cómo me vinculo con ese otro universo diferente y es entablando un contacto a través también del lenguaje verbal y no verbal y pasar por el orden de la comunicación explícita y clara, de preguntar y no de imponer. Y creo que es transformador porque cambia la forma en cómo vemos y empatizamos también con un otro. Tú, por ejemplo, Jess, ¿qué encuentras ahí? ¿Qué Sí, encuentras ahí? es también el conversar, o sea, que el conversar implica esto, el conversar es moverme con, eh, y para encontrarnos con lo que hay, ¿no? Que es la diferencia, que es la otredad, que es el conflicto, la tensión, eh, como algo también parte del vínculo mismo. Y creo que para mí es muy importante también empezar a introducir en las narrativas esto y no como, y no la tensión y el conflicto como algo a resolver siempre y a quitar, sino que es justo el potenciador. Y lo vemos, y no como un tema de romantizarlo, pero sí de, pero tampoco de satanizarlo, ¿no? De como, ay, es que estoy peleando, es como, no, no, algo nos está mostrando, algo vamos a ir eh, a ver qué es esa tensión y qué necesitamos hacer, qué movimientos de todas las partes para construir otra forma nueva, ¿no? Como entonces, el ejercicio de la conversación para mí es muy importante, como volver ahí, que es lo que tú dices, como pues ya no tengo que llamar a una amiga, decirle, hey, vení, vos, ¿qué pensás de tal tema? Sino que le pregunto a ChatGPT y eso de alguna manera va a reducirme los encuentros. Entonces, para mí no es, el tema no es usemos o no usemos ChatGPT, es lo que tú dices, es una herramienta, está ahí, pero miremos cómo hay algunas formas de la tecnología que quizás están reduciendo nuestros tiempos de encuentro con otros para conversar, para estar, para, ¿no? eh, interactuar también como lo que nos está pasando, porque pues de ChatGPT al fin y al cabo lo que también vas a recibir es una forma correcta de hacer las cosas, que está muy descontextualizada de tu situación. Por más que tú te la pongas y tú vas a decir, Jessica, pero es que a mí me ha dado unos consejos y me ha dicho unas cosas que son increíbles y que son, y que me hizo un análisis. Sí, obvio, sí. Pero hay algo en el encuentro que es distinto, que tiene que ver con esto que también te transforma, hay algo de la Gestalt que trae con el tema del yo y del yo en relación, que tiene que ver con es el contacto el que también nos permite y nos da esa posibilidad de crecimiento, ¿no? Y el contacto se da cuando está también la novedad. Y en la novedad hay incertidumbre, en la novedad surge también un poco de incomodidad, de ansiedad, y es ahí donde también se da el crecimiento, en esta, en esta tensión.
Entonces, eso sería como lo que me aparecería y otra palabra sería el tema de los cuidados, que es lo que tú traías en eso de la reciprocidad, em, que vuelvo a citar a Denise, que ella trae un término de, el término surgió como error de un espacio feminista, que para decir ciudadanía dijeron cuidadanía, pero fue un error que finalmente Qué buen error. sí, se quedó y ella lo toma y lo nombra como, sí, creo que es importante volver a traer una conversación respecto a los cuidados como una actividad, eh, no, actividad no, pero sí como Acción. algo que es lo que nos sostiene en la vida y que pues históricamente ha quedado también muy reducido a las mujeres. Mm, y y es eso, yo, para mí ha sido un ejercicio bastante interesante, eh, porque casi que las formas en las que estamos organizados cada vez nos piden como, y que de ahí también sale la autosuficiencia, pues porque si tú tienes dinero, entonces tú también entonces puedes generar las formas para contratar los cuidados. ¿No? Ujú. Como, no sé, estoy enfermo, entonces pago la enfermera, o si estoy, ¿no? Como que hay algo ahí en este sentido, pero que hay unas labores de cuidado cuando se dan en nuestras redes, en nuestras comunidades, con nuestros seres que hay una proximidad, una cercanía y unos afectos es muy distinto. Entonces es también volver a traer la conversación sobre cómo nos estamos cuidando, que, cuáles son las prácticas en lo cotidiano, incluso entre en los diferentes vínculos, a qué vínculos también le quedaron adjudicados los cuidados, a qué personas, a qué roles, no sé, a la madre, por ejemplo, a las parejas, que también aparece algo desde el parejocentrismo muy fuerte. A mí, yo te voy a contar una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es que en esto de los vínculos yo no me nombro como experta en relaciones, sino como investigadora y exploradora de las formas de vincularnos. Y he estado buscando como, bueno, yo quiero hacer una maestría, unos estudios en vínculos, en relaciones. Y me no hay, porque lo que hay es maestrías en terapia de pareja y familia, El pero no hay parejocentrismo que tú algo, nombrabas. ¿cómo? El parejocentrismo que tú nombrabas, pues como esa Claro, es tendencia como que es uno, pareja y familia, y es como, y yo quiero exacto. saber, no, yo quiero mirar cómo es esto de cuidar las amistades, de cómo generar, ¿no? Comunidad, de cómo, o sea, como de otras multiplicidad de formas de lo vincular que no quedan reducidos a la pareja y a la familia y que la institución no lo trae así. O sea, qué terapias de pareja, qué terapias existen? La terapia individual, la terapia de familia y la terapia de pareja. Yo incluso en algún momento de una forma muy loca, yo dije, pues me voy a inventar unos grupos de terapias para amigos, ¿no? Como que yo pueda ir con, Increíble, yo iría, sí. como que tengo este conflicto con, ¿no? Como de espacios donde se puedan... eh, generar herramientas para generar más cercanía con esos vínculos, más intimidad, resolver conflictos. Igual creo que la amistad tiene unas características que nos dan como más flexibilidad y que podemos jugar un poco más, que por las que quizás no necesitamos tanto de esto, pero lo digo como algo de sí, nadie se ha pensado como que pues recién está apareciendo esto de que es unos lugares a cuidar, cuando ya también aparecen las posibilidades de vida distintas, donde pues sí, ya la única forma de vida no es casándome, estando en un matrimonio y creando una familia, sino que ya queremos generar unas nuevas formas de vida y esto requiere empezar a crear unos nuevos cómo que no sabemos, pues porque históricamente no están. Entonces muchas veces
eso de manera individual es muy difícil porque es como yo quiero poder crear esta forma de vivir diferente, pero en el sistema no encuentro cómo, ¿no? Como, Ujú, y solos no lo podemos hacer. O sea, para también construir y legitimar estas nuevas formas tiene que ser en colectivo, generando nuevas conversaciones, porque de nada sirve yo acá estar peleándome, preguntando, diciendo, no, yo quiero, pues sí, si no estoy encontrando unas condiciones, eh, pues para que eso también suceda. igual, sabes que creo que también con la conversación que teníamos inicialmente sobre las instituciones, las narrativas, desde qué lugares vienen, cuáles son más legitimadas que otras, en la salud física y mental también hay unas narrativas y unos discursos que nos hablan de la salud como algo individual Sí. y también la psicología, como esto de pensar que la psique solamente es individual o intrapsíquica y no Ujú. relacional, o Ajá. este discurso de la neutralidad también del terapeuta que debe tener casi que ningún afecto para poder ser objetivo, sabiendo que su subjetividad también construye en el vínculo y en el proceso de Ujú. transformación de lo que pasa ahí. Y pues obviamente también hay terapia grupal, pero también se tiene unas lógicas muy diferentes de pensar lo grupal o la interdependencia, teniendo en cuenta que la interdependencia también es con el ambiente, o sea, con otros seres no humanos. Entonces, otros seres vivos, por ejemplo, como pueden ser animales que tengamos en nuestros hogares o los árboles, como tú bien nombrabas ahorita, la naturaleza, microorganismos, pues estamos llenos de microorganismos que permiten que existamos en la cotidianidad. Entonces es volver a plantearnos como, bueno, qué asuntos o qué narrativas permite la academia, la salud también, pero también creo que si estamos haciéndonos un planteamiento por lo colectivo, y si bien viene de lo colectivo, pues no hay que esperar a que las instituciones, una vez más, desde su lugar de poder, nos muestren una vez más cuál es la forma de vincularnos. Ujú. Creo que todos podemos ser investigadores, exploradores, no solamente de la psique, sino también de los vínculos, Ujú. porque depende también de nosotros explorar qué sentimos que nos funciona, qué no nos funciona, ir tanteando y ir mirando. Y creo que para eso hay que estar sujetos a incomodarnos, pues a movernos del lugar, como el vínculo de manera intrínseca implica movernos del lugar frente a lo nuevo y lo que aparece en un otro. No para Ujú. intentar transformar a un otro, transformarlo o incluso aniquilarlo, que también nos sucede, sino para simplemente sentirnos a nosotros mientras estamos en ese vínculo y ver qué va sucediendo ahí. O sea, está todo por construir, mejor dicho, está todo por construir. Y yo creo que también nos podemos preguntar desde qué lugar percibimos el cambio o la incertidumbre bueno, si hay un montón de formas de vinculación que ya no nos funcionan o de organizaciones sociales incluso, ¿por qué no abrir la puerta a que podamos construir nuevas formas desde la incertidumbre? Pues, ¿por qué no empezar a disfrutar el vacío? ¿Por qué no empezar a disfrutar la incomodidad? Como que también es un aprendizaje que se puede tener, pero creo que hay que estar dispuestas, dispuestos, dispuestas para dejarnos permear, pues como por ello. Y ya pues como para ir dando como cierre, porque podríamos quedarnos acá conversando eternamente. Estos son temas que igual dan mucha tela para cortar y seguramente seguiremos reevaluándolos más adelante. Eh, Queremos abrirles justamente las puertas a todos los que nos escuchan para que nos acompañen en próximos encuentros, encuentros circulares, encuentros que le dan lugar a la existencia misma como aparezca, para que todos podamos ser investigadores, exploradores y constructores, co-constructores de vínculos que vamos a ver qué va sucediendo ahí con las nuevas formas de vincularnos. Entonces, bueno, Jess, pues quisiera como preguntarte si quieres como agregar algo más, eh, algo con lo que quisiera cerrar esta conversación. No, yo creo que tocamos como unos lugares, eh, sí, bastante centrales. Mm,
y yo volvería un poco a donde empezamos, que es como una de las cosas donde más vengo como repitiendo y repitiéndome también a veces, porque pues se nos olvida, hay que Ujú. recordarlo, de reconocernos en este lugar de dependencia, interdependencia y de vulnerabilidad, eh, porque ver cómo ver ese dolorcito que está ahí, porque pues también cuando se crea ese discurso fue por algo que dolió, un pedido que no fue escuchado, una mirada que fue negada, ¿no? Como, y que a veces es mejor pues ponerse y blindarse y como una forma también de autorregulación y de cuidado que está muy bien. Mm, pero como también la forma de volver es también por medio del vínculo, o sea, que por más de terapia, pues como que pueden haber muchas terapias y herramientas que podemos hacer como solos, entre comillas, pero eso como que duele en vínculo, también se transforma en el vínculo para, para mirar qué estamos intentando sostener a veces con tanta fuerza desde ese discurso de la autosuficiencia que ya lo que hace es agotarnos, ¿no? Como eh, que duele también, porque son cuerpos que duelen de estar sosteniendo como pesos y de no poder entregarnos a esta condición, ¿no? Y a esta vulnerabilidad. Entonces, bueno, es más como de contactar con, para mí también es como un lugar de humildad, y partir de ahí para encontrar las formas y los cómo, eh, pues que más nos puedan acompañar en el camino, ¿no? Sería eso. Brené Brown es una escritora y conferencista que habla de algo que es el poder de la vulnerabilidad. Es una charla que se puede encontrar en YouTube y para mí fue súper significativa porque fue una forma de entender la vulnerabilidad no como un concepto negativo o Ujú. algo a lo que hay que temerle, sino una vez más con lo que tú traes, es parte de nuestra condición humana, la vulnerabilidad, pero cuando nos atrevemos, esto implica valentía, o sea, para ser vulnerable hay que ser valientes también, reconocernos vulnerables cuando hay intimidad, pues, o en los niveles de intimidad que podamos construir con un otro, que es lo que pasa en ese encuentro. Entonces, pues aquí también nuestra invitación es a sentirnos y asumirnos vulnerables y a transitar ese camino con la mayor conciencia que podamos, entendiendo que todos estamos conectados con Mm. otros seres humanos y otros seres no humanos también. Entonces, bueno, bienvenidos a los siguientes espacios y bueno, damos por terminado esa conversación. Jess, gracias mil por aceptar la invitación. Buenísimo, Mel. Gracias a ti y espero seguirnos encontrando para esta conversación. Claro que sí. Hasta luego. Chao.
y reconocernos como estos agentes, actores eh, y gestores de los significados, ¿no? Como de empezar a reconocer un lugar en nosotros y en nosotras a partir de nuestras propias vivencias y de lo que surge en ese compartir, como de poder empezar a crear unas formas, no sé si nuevas, pero que se adecúen también un poco más a nuestras situaciones, a nuestras necesidades, reconociendo como hay algo, una búsqueda cada vez más bueno, ven cómo me relaciono, cuál es la mejor manera, creyendo, ¿no? Como que hay una correcta, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o esto lo estoy sufriendo mucho, me está, ¿no? Como doliendo también. Entonces es encontrarnos con otras personas en distintos niveles. Uno de ellos es el reflexivo, que es como en este lugar de hacernos preguntas, de indagar, de cuestionar, hasta unos espacios ya también a un nivel más terapéutico y de autoconocimiento con el enfoque pues en la relación.